Hola, buenas tardes, mi nombre es Wilfredo, trayéndoles la palabra del día. Ahora vamos a hablar del lugar de descanso. Ese es el nombre que Dios le dio al templo que creó Salomón. El antiguo templo era el de Moisés, que era un tabernáculo, era una carpa movible que se quitaba y se volvía a poner. No tenía un lugar estable, pero una vez que el pueblo de Israel uh, obtuvo la tierra prometida, Dios designó un lugar específico para ese tabernáculo que David, cuando David llegó a ser rey de todo Israel, él propuso en su corazón crear una casa para Dios, transformar ese tabernáculo de Moisés en un templo. Y Dios no lo permitió que él lo hiciera porque David era un hombre que derramaba sangre, mataba a sus enemigos físicos. Um, como rey, para conquistar hay que eliminar a otros reinos, tomar sus bienes y así crecen, acaparan con otros reinos. Entonces David era experto en guerra. Pero como tenía mucha sangre, había matado mucho, Dios le dice: tú no puedes crear ese lugar de descanso. Pero hay un pasaje en Crónicas 1 de Crónicas 17:10, donde dice: como de los días que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel y sometieren a todos sus enemigos, además te hago saber que el Señor te edificará una casa. Que el Señor te edificará una casa. Dios te hará una casa, le dice a David. Y esa es su descendencia. Una casa es una descendencia, pero en este caso estamos hablando de un templo que David quería construir para Dios. Pero Dios le dice: yo te haré una casa. Y Dios lo cumple en Jesús. Jesús ahora es un lugar de descanso. Y este templo no es, este templo está en el cielo ahora. Este templo está en el cielo a la 10, está en lugares celestiales, sobre toda maldad. Este templo no puede ser destruido. Su cuerpo fue destruido porque Él lo entregó para sacrificio, para redimirnos, sabiendo que nosotros no podíamos cumplir con la palabra de Dios. Eso lo vimos ayer en los sacrificios antiguos. Jesús hizo un sacrificio nuevo, con su sangre y con su carne, y un sacrificio que fue permanente. Ahora Él es también nuestro lugar de descanso, donde Dios somete a nuestros enemigos debajo de nuestros pies. Cuando hicieron el templo, dice, David reunió en Crónicas 28, del 1 al 10, David reunió en Jerusalén a todos los oficiales de Israel, los jefes de las tribus, los comandantes, las divisiones que servían al rey, los comandantes de millares, los comandantes de centenas, los administradores, toda la hacienda y del ganado del rey y sus hijos, con los oficiales y los poderosos, es decir, a todos los hombres valientes. Entonces el rey David se puso de en pie y dijo: escuchadme, hermanos míos, pueblo mío. Había pensado edificar una casa permanente para el arca del pacto del Señor y para el estrado de nuestro Dios. Así había hecho arreglos para edificarla, pero Dios me dijo: no edificarás casa a mi nombre, porque eres un hombre de guerra y derramados mucha sangre. Sin embargo, el Señor Dios de Israel me escogió de toda la casa de mi padre para que sea rey de Israel para siempre, porque Él escogió a Judá para ser jefe de la casa de Judá, la casa de mi padre, y entre los hijos de mi padre. Y a Él le agradó de mí para hacerme rey de todo Israel y de todos mis hijos, porque el Señor me ha dado muchos hijos, y Él ha escogido a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino del Señor sobre Israel. Y Él me dijo: tu hijo Salomón es quien edificará mi casa y mis atrios, porque lo he escogido por hijo mío, y yo seré por el padre. Estableceré su reino para siempre, y se
mantiene firme en cumplir mis mandamientos, se mantiene firme en cumplir mis mandamientos y mis ordenanzas, como en este día, de oídos, de manera que ahora, en presencia de toda Israel, asamblea del Señor y oídos de nuestro Dios, guardar y buscar todos los mandamientos del Señor vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y dejéis como heredad a vuestros hijos y después de vosotros para siempre. En cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriñará todos los corazones y entiende todo intento los pensamientos. Si lo buscáis, Él te dejará encontrarle, pero si lo abandonas, te rechazará para siempre. Ahora pues, considera que el Señor te ha escogido para edificar una casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Ahí está la orden de David, que haga Salomón este lugar de descanso. Este lugar de descanso, esta casa de Dios, donde las personas pueden traer sus sacrificios y acercarse a Dios, para estar en comunión, en paz con Dios. Eso significa el lugar de descanso. Ahora, esta casa ya no existe. Esa casa fue destruida, pasó el tiempo, las personas no hicieron lo correcto delante de Dios, la casa fue destruida, después hicieron otra, después vino Jesús, la casa verdadera, la casa. Por eso en Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la protección del Omnipotente. Esa es la casa de reposo, donde tú tienes paz, descanso de todos tus enemigos, que Dios siempre promete. Ahora ya no es una casa física, ahora es Cristo. Ahora es Cristo. Ayer vimos cómo Jesús es nuestro sacrificio. Ya no usamos sacrificios antiguos. De la misma manera, ahora ya no usamos un templo antiguo. Ahora tenemos un templo vivo delante de Dios en los lugares celestiales, donde nos acercamos a Dios. Porque siempre hay un pacto. Vimos ayer cómo siempre hay un pacto. Dios siempre establece un pacto con el ser humano. Nunca lo deja sin pacto. Ahora, para cumplir con ese pacto, Dios determina un templo. Y un templo donde se pueden ofrecer sacrificios. Ahora Jesús es ese templo. Jesús es ese lugar. Es ese lugar de descanso. Por eso que Dios le dijo a David: yo te haré una casa. Yo te haré una casa. David quería él hacerla a Dios, pero dijo Dios: yo haré una casa para ti. Es interesante que nosotros queremos siempre darle a Dios, pero nosotros, como criaturas de Dios, no fuimos diseñadas para dar a Dios. Nosotros fuimos diseñadas para recibir de Dios, porque Dios es un Dios grande, es un Dios bueno, es un Dios amoroso, y Él quiere darnos. Y muchas veces no pedimos, pedimos muy poco, pedimos muy bajo, o tenemos pena en agarrar en abundancia de Dios. Pero a Dios le place darnos, bendecirnos. Por eso es que Dios estableció a Jesús como una casa de descanso, a donde habita Dios, lo completo de Dios habita en Cristo. Y ahora Cristo mora en nosotros. Ahora nosotros nos acercamos a Dios a través de Jesús, a través de este lugar de reposo, que es donde habita el nombre de Dios, el nombre de Jesús. Y por medio de ese nombre, por medio de ese lugar de reposo, nosotros tenemos victoria. Y todos tus enemigos serán puestos debajo de tus pies, porque ya tienes el reposo de Dios. Ese es el reposo. Esta es la casa verdadera. Por eso Jesús hablaba con los judíos y les decía: destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días. Hablando de su propio cuerpo, no hablando del templo de Herodes, que era bonito y agradable, porque es grande y físico, pero el
templo espiritual de Dios es mayor. Es mayor que el de Herodes, que el de Salomón, que el tabernáculo de Moisés. El templo que es Cristo es un templo eterno que no verá jamás destrucción, porque lo destruyó el cuerpo de Jesús, pero lo volvió a construir al tercer día. Y ahora este templo es glorioso, y podemos acercarnos a Dios y obtener descanso para nuestras almas en este templo, donde podemos ofrecer un sacrificio vivo, que es el nuevo pacto que Jesús empezó con su carne y con su sangre. Ese espíritu del nuevo pacto es inigualable, y es más, en este pacto nosotros obtenemos las bendiciones de los otros pactos por el pacto de Jesús. Así que Jesús es el lugar de descanso que Dios le prometió a David, y que nos promete a nosotros, que podemos usar el descanso de Dios. Dios te bendiga, te veo mañana, bye bye.